Capítulo 4. Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Ya pasaron 6 meses desde que salimos de Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debí escuchar a la serpiente. Claro que él estaba justo ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no me parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar de la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer el fruto. Por ejemplo, hasta este día, cada vez que tenía hambre, comía, y si me sentía satisfecha dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable por comer, y una vez que comienzo no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de evitarlo. El día en que la familia Romero adoptó como mascota a Sonia, apenas medía 30 centímetros. 8 años después había crecido hasta medir 3,5 metros y pesar 40 kilogramos. El 20 de julio de 1993, Sonia, una pitón de Birmania, atacó a Derek, de 15 años de edad, y lo estranguló hasta matarlo. En un momento fatal, la criatura que parecía tan mansa e inofensiva resultó ser una bestia mortífera. La mascota, entre comillas, que esta familia trajo con tanta ingenuidad a su casa, que cuidó y alimentó, se volvió contra ellos y trajo destrucción. En cierta forma, el desenlace nos sorprende, pues al final la serpiente pitón solo hizo lo propio de su naturaleza. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque nos distrae, juega con nosotros, duerme con nosotros y nos divierte. Su naturaleza nunca cambia. Tarde o temprano, y sin que podamos evitarlo, se levantará para morder y devorar a quienes le ofrecieron una amistad. Cualquier engaño es mortal. Sin embargo, las mentiras más mortíferas son las que Satanás nos dice acerca de Dios y del pecado. El enemigo de nuestras almas trata de convencernos de que Dios no es quien dice ser, y que el pecado no es lo que Él dice. Nos pinta las cosas de tal forma que subestima el carácter y la santidad de Dios, al igual que la gravedad del pecado. Hace parecer a Dios como si no fuera tan bueno y el pecado no tan malo. Las fotografías pueden retocarse de manera tan impresionante que la imagen más fea puede verse hermosa. Y eso es lo que Satanás hace con el pecado. De manera astuta edita la imagen para hacer ver algo horroroso y deforme como una obra de arte y belleza. Sin embargo, disfrazar el pecado no cambia su naturaleza esencial. Aunque la pitón parecía tan inocente y tranquila, llega el momento en que se descubre su naturaleza verdadera y mortífera. Satanás utilizó el engaño en el huerto para incitar una rebelión cuyas consecuencias serían mucho más nefastas de lo que cualquiera podría imaginarse. Las mentiras que él nos dice hoy son esencia las mismas que le dijo a la primera mujer. Son en esencia las mismas que le dijo a la primera mujer. Mentira número 13. Puedo pecar y quedar inmune. Creo que esta es la mentira más básica que Satanás nos dice acerca del pecado. Dios dijo a Adán: si comes del fruto de este árbol morirás. El mandato era claro: no comas. El resultado de la desobediencia también era claro: morirás. Satanás sembró primero en la mujer la duda respecto a la bondad de Dios, por haber dado una orden semejante y a su supuesto derecho divino a controlar su vida. Luego rebatió las consecuencias que Dios había establecido. Lo hizo mediante un ataque directo a la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, en Génesis 3:4. En 3 ocasiones, en el Salmo 10, el autor señala que la razón por la cual las personas desobedecen a Dios es creer que pueden quedar impunes.
Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Salmo 10, 6, 11 y 13. El enemigo nos hace creer, mi pecado no será juzgado, no cosecharé lo que siembro, lo que yo elija hoy no traerá consecuencias futuras, puedo jugar con fuego sin quemarme. Como sucede con otras mentiras, no las creemos de manera consciente. Tal vez hasta rechacemos estas ideas en nuestra mente. Sin embargo, decidimos pecar porque en el fondo decimos la mentira a nosotras mismas. Y así, nos entretenemos con novelas románticas, programas de televisión, música y sitios web que promueven filosofías mundanas y legitiman la irreverencia, la indecencia y la conducta inmoral, sin jamás detenernos a pensar que al hacerlo, perdemos la sensibilidad de nuestra conciencia y desarrollamos tolerancia por el pecado. Aumenta nuestro apetito por el pecado y disminuye nuestro anhelo por la santidad. Erigimos una barrera en nuestra comunión con Dios. Programamos nuestra mente para pensar como el mundo y lo que pensamos al final determina nuestra manera de vivir. Aumenta la posibilidad de que actuemos conforme a aquello que vemos y oímos. Se forja en nosotros una idea de la sexualidad que no glorifica a Dios y es contraria a la Biblia y puede destruir nuestro matrimonio presente o futuro. Decidimos guardar rencor hacia una persona que nos agravió y pasamos por alto el hecho de que tarde o temprano nuestra amargura destruirá nuestra capacidad de pensar con cordura, nos convertirá en personas infelices y volubles, afectará nuestro cuerpo con males como la fatiga crónica, la pérdida de vigor, los dolores de cabeza, la tensión muscular y los desórdenes digestivos. Nos impedirá experimentar el perdón de Dios para nuestro pecado. Hará que seamos insoportables y que los demás se aparten de nuestro lado. Coqueteamos con un colega atractivo en el trabajo o con alguien a quien conocemos en la internet y rehusamos a creer que lo que empieza como unos pocos halagos o divertidos emoticones puede fácilmente convertirse en un amorío emocional. Tendremos que mentir o encubrir nuestras decisiones para que nuestro esposo no se entere. Sembramos semillas de infidelidad en nuestra mente y emociones. Resulta imposible para nuestro esposo complacernos porque nuestras fantasías compiten con la realidad. Aunque no terminemos en adulterio con él, preparamos el camino para un pecado moral más adelante. Podríamos sufrir una separación de nuestro esposo, de los hijos, la familia política y nuestro Dios. Debemos recordar sin cesar que Satanás es un mentiroso. Lo que Dios llama pecado, Satanás repite que es divertido, insignificante, seguro, nuestro derecho legítimo, inocente, inevitable y deseable. No obstante, la verdad es que el pecado no es nada de eso. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que el pecado es peligroso y destructivo y conduce a la muerte. Cosecharemos lo que sembramos. Cada elección que hacemos en el presente traerá consecuencias futuras. Tarde o temprano, las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:15. Es lamentable que no siempre reconozcamos la conexión que existe entre nuestras elecciones naturales y carnales, y las consecuencias involuntarias en nuestra vida, ya sean inmediatas o en el largo plazo. Los placeres del pecado. Además de hacernos creer que podemos pecar y quedar impunes, el engaño de Satanás hace algo más. En el huerto de Edén le hizo esta insinuación a Eva. No solo puedes desobedecer a Dios sin sufrir consecuencias negativas, puedes además gozar de ciertos beneficios si comes el fruto. En Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que Satanás sugirió en realidad es que, sean cual sean las consecuencias que cosechemos, el placer y los beneficios que se disfrutan por hacer lo que se nos antoja vale la pena. Eva le creyó y nosotras también. Después de todo, si no creyéramos que íbamos a sacar algún provecho del fruto del pecado, ¿por qué elegiríamos pecar?
A todas luces, esto fue lo que motivó al columnista de la revista Self a dar el siguiente consejo. Un romance puede ayudarte a sobreponerte a un matrimonio frustrado y en algunas ocasiones llenarte del valor necesario para abandonar un mal matrimonio. En un sentido, Satanás tiene razón acerca de los resultados positivos, entre comillas, del pecado. Según Hebreos 11:25, el pecado produce placer por un instante. Sin embargo, al final impondrá un pago devastador y no hay excepciones. Una amiga mía lleva en su billetera una lista de las consecuencias del pecado. Algunas son: el pecado roba el gozo, Salmos 51:12. El pecado destruye la confianza, Primera de Juan 3:19 al 21. El pecado acarrea culpa, Salmos 51:3. El pecado nos somete al dominio de Satanás, Segunda de Corintios 2:9 al 11. El pecado apaga el Espíritu de Dios, Primera de Tesalonicenses 5:19. El pecado produce daños físicos, Salmos 38:1 al 11 y 31:10. El pecado causa dolor en el alma, Salmo 32:3 y 4. El pecado entristece el corazón de Dios, Efesios 4:30. El pecado abre la puerta a otros pecados, Isaías 30:1. El pecado rompe la comunión con Dios, Isaías 59:1-2. El pecado produce temor, Proverbios 28:1. El pecado esclaviza, Juan 8:34 y Romanos 6:16. Cada vez que mi amiga se siente tentada a desobedecer a Dios en algún asunto, saca su lista y la lee. Entonces se pregunta: ¿en realidad estoy dispuesta a pagar ese precio? ¿Puedo pagarlo? En ocasiones, las consecuencias de nuestro pecado solo pueden verse meses o años después. Algunas veces solo se evidencian en la generación siguiente, y algunas consecuencias tardarán hasta el momento en que estemos ante Dios en el trono de su juicio. Esa es la razón por la cual persistimos en la insensatez de pensar que podremos salir bien libradas de nuestro pecado. Así lo señala Eclesiastés. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. 8:11. Uno de los propósitos de Dios en demorar la retribución divina es darnos tiempo para arrepentirnos. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Con todo, el día de la retribución vendrá, y en ese momento, cada hijo de Dios deseará con todo su corazón haber escogido el camino de la obediencia. Después de jugar con el pecado y de disfrutar sus placeres por muchos años y al final, y demasiado tarde, el rey Salomón declaró convencido: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 8:12, 12, 13, 14. Mentira número 14. En realidad mi pecado no es tan malo. Quienes hemos crecido en un hogar sano y con principios morales o sido activas en la iglesia toda nuestra vida, podemos caer más fácilmente en este engaño. Tal vez jamás hayas pensado en prostituirte, abortar o llevar una vida homosexual. Puede que nunca hayas dicho malas palabras ni estafado a alguien. A todas luces pareces una buena cristiana. Si empezamos a comparar nuestros pecados con los de otros, podemos fácilmente caer presa de la mentira de que nuestro pecado no es tan malo. Esta es la advertencia del apóstol Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 10. ¿Notaste que la maledicencia, injuria y la avaricia, cosas que pueden no parecernos tan serias, están en la misma lista con los que consideramos pecados graves como la inmoralidad, la idolatría, la homosexualidad y la embriaguez?
Nuestros pecados de malgastar el tiempo, proteger nuestros propios intereses, hablar sin freno, comer o beber en exceso, dar rienda suelta a una lengua mordaz o a un espíritu crítico, gastar demasiado, temer y preocuparse, actuar por motivos egoístas o quejarnos pueden no parecernos graves. Puede que ni siquiera consideremos que son pecado y preferimos pensar que son debilidades, luchas o rasgos de personalidad. Hubiera sido fácil para Eva considerar a su pecado de esa manera. Después de todo, ella no abandonó a su esposo, no maldijo a Dios ni negó su existencia. Si piensas en lo sucedido, lo único que ella hizo fue darle un mordisco a un fruto que Dios le había negado. ¿Por qué todo ese alboroto? ¿Por qué Dios no dijo no y Eva dijo lo haré? Ok, voy a repetir eso. ¿Por qué todo ese alboroto? Porque Dios dijo no y Eva dijo lo haré. Ese simple y único hecho de comer algo que Dios había prohibido trajo consecuencias inimaginables en su cuerpo, su mente, su voluntad, sus emociones, su relación con Dios y su matrimonio. Ese pecadito inclinó a su esposo a pecar y como resultado toda la raza humana se hundió en el pecado. Como sucede cuando se arroja una piedra en una laguna, las ondas causadas por el pecado avanzan en una progresión que se expande. Debemos comprender que cada pecado es gravísimo y constituye un acto de rebelión y traición infinita. Cada vez que elegimos hacer nuestra propia voluntad en vez de la del Señor, nos rebelamos contra el Dios y Rey del universo. Como lo expresó Juan Bunyan, una sola grieta hundirá el barco y un solo pecado destruirá al pecador. Por su parte, Jeremy Taylor, contemporáneo de Bunyan, dijo: no hay pecado pequeño. Ningún grano de arena resulta pequeño en el mecanismo de un reloj. Roberto y yo vivimos en una casa que tiene una fachada blanca, o por lo menos eso parece la mayor parte del año. Sin embargo, cuando cae la nieve en invierno, mi casa parece de repente sucia y amarilla. Por lo que podría parecer limpio al compararnos con otros pecadores, en realidad es completamente diferente a la luz de la santidad perfecta de Dios. La forma de ver la verdad acerca del pecado es verlo a la luz del carácter de Dios. Si contemplamos el resplandor de su inmaculada santidad, vemos con toda claridad la fealdad de nuestro pecado. Los puritanos del siglo XVII y XVIII eran conocidos por su compromiso con la santidad y la obediencia. En su testimonio visible resultaba difícil hallar falta alguna. La mayoría de las personas no los considerarían pecadores. Sin embargo, sus escritos revelan que ellos se consideraban grandes pecadores. Debido a su comunión cercana con Dios, lograron cultivar un sentimiento de espanto frente a su pecado, sin importar cuán insignificante pudiera parecer a otros. Esta idea salta a la vista en oraciones que solían hacer. Desenmascara delante de mí la fealdad del pecado. Permíteme aborrecerlo, repudiarlo y huir de él. No me dejes olvidar que la gravedad del pecado no radica tanto en la naturaleza del pecado cometido, sino en la grandeza de aquel contra quien pequé. Mentira número 15. Dios no puede perdonar lo que he hecho. Esta mentira y la anterior, mi pecado no es tan malo, representan dos lados opuestos del espectro. Si no somos tentadas a creer una, es muy probable que seamos tentadas a creer la otra. Ambas son igualmente engañosas y ambas conducen a la esclavitud espiritual. Cada vez que hablo acerca del perdón, algunas mujeres me dicen: nunca he podido perdonarme por lo que hice. Es interesante notar que la Biblia no menciona la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Sin embargo, creo que esa afirmación sugiere en realidad que nunca han logrado sentirse perdonadas por lo que hicieron. Aún cargan con la culpa y la vergüenza por su error. A pesar de que saben que Dios puede perdonarlas, en lo profundo de su ser no creen que hayan recibido el perdón completo. Les resulta difícil aceptar la misericordia y el perdón divinos. Sienten que para restaurar su comunión con Dios y ganarse su favor, deben sumar algún esfuerzo para alcanzar el perdón de sus pecados, algo así como hacer penitencia, y de algún modo ser lo bastante buenas para resarcir el daño causado.
El problema radica en que toda una vida de buenas obras jamás será suficiente para destruir la culpa de un solo pecado cometido contra un Dios santo. Al igual que resulta imposible limpiar una mancha indeleble con un lavado en seco, el pecado produce una mancha que ningún esfuerzo humano puede borrar. Solo hay una solución para eliminar la culpa de nuestro pecado. ¿Qué me puede dar perdón? Solo la sangre de Jesús. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz solo de Jesús la sangre. La verdad acerca de estas dos mentiras, en realidad mi pecado no es tan grave y Dios no puede perdonar lo que he hecho, fue revelada en el Calvario. En el Salmo 85:10 hay una hermosa descripción del Señor Jesús y de lo que hizo por nosotros en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Fue en el Calvario donde la misericordia y el amor de Dios por los pecadores y la verdad de su indignación santa por el pecado se encontraron. En el Calvario, Dios cargó sobre Jesús el castigo por todos los pecados del mundo. Al mismo tiempo, Él ofreció paz y reconciliación a los pecadores que estaban alejados de Él. La cruz revela con la mayor severidad lo que Dios piensa del pecado y el pago indescriptible para redimirnos de lo que con ligereza denominamos flaquezas. Asimismo, la cruz exhibe en toda su intensidad el amor y la misericordia de Dios, aún hacia el peor de los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Mentira número 16. No es mi culpa. Si nos remontamos al huerto del Edén, descubrimos con claridad que esta idea de que no somos responsables por nuestros actos es una de las formas más antiguas del engaño. Después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios vino para pedirles cuentas de sus actos. Un tema que se repite a lo largo de las Escrituras es que todos daremos cuenta de nuestros actos ante Dios. Podemos observar que Dios no se dirigió a ellos como a una unidad familiar. Él no les preguntó qué es lo que han hecho, en plural. Tampoco les pidió explicaciones sobre la conducta del otro. No le preguntó a Adán, ¿qué hizo Eva? Ni le preguntó a Eva, ¿qué hizo tu esposo? Se dirigió primero a Adán, luego a Eva, y luego preguntó a cada uno de forma individual, ¿qué es lo que has hecho? En singular. La pregunta de Dios para Adán fue específica y directa. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Génesis 3:11. Del mismo modo le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Dios solo pedía que reconocieran la verdad. En el relato vemos que Adán y Eva decidieron jugar el juego de echarle la culpa al otro. En vez de asumir cada uno la responsabilidad de sus acciones, Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol? Y la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La respuesta de Eva fue similar, la serpiente me engañó y comí. En ambos casos, su respuesta era técnicamente acertada. Eva era la mujer que Dios le había dado a Adán, y ella le había dado el fruto a su esposo. La serpiente en efecto había engañado a Eva. Sin embargo, al culparse el uno al otro, trataron de minimizar su propia responsabilidad en el asunto. Dios no les pidió que le dijeran quién les había hecho pecar, sino que asumieran la responsabilidad por sus propias acciones. Sin importar qué los instigó, la decisión de cada uno seguía siendo su responsabilidad personal. Adán y Eva fueron los primeros, pero definitivamente los últimos en los que se ha convertido en un rasgo constante de la humanidad de echarle la culpa al otro. Todos hemos jugado el juego que comenzó en el huerto. De hecho, somos por naturaleza expertos en ello, como podemos ver en estos testimonios. Testimonio número 1. Tenía la costumbre de culpar siempre a los demás, a las circunstancias y a Dios. Como resultado, me deshice de toda responsabilidad por mi propia vida, mis pecados y mis decisiones, y terminé en un estado de incapacidad y descontrol. Testimonio número 2. Solía creer que sufría de depresión crónica porque era una víctima. Cuando empecé a comprender que gran parte de mi depresión se debía a mi decisión de enojarme, comencé a asumir mi responsabilidad frente a mi pecado y experimenté libertad.
Testimonio número 3. Sostuve una relación indebida con un colega de trabajo. Dependía de él para recibir apoyo emocional y afecto, porque mi esposo tenía secretos conmigo, utilizaba la pornografía y no se interesaba por mí. A mis ojos, su comportamiento me había obligado a buscar aquella relación con otro hombre. Lo que hacía era justificarme y buscar un pretexto para decir que no era tan malo como él hacía. Cuando nos sentimos enojadas, ansiosas, fastidiadas, impacientes o temerosas, nuestra respuesta natural es atribuir al menos parte de la responsabilidad a las personas o a las circunstancias que nos llevaron a actuar de ese modo. Nunca olvidaré el testimonio de una mujer de edad madura que dio durante nuestras conferencias para mujeres que yo lideraba. Se presentó diciendo que durante 22 años había trabajado como consejera. Las palabras que siguieron fueron directas y penetrantes. Quebrantada dijo: «Quiero arrepentirme delante de ti, Dios mío, y delante de ustedes, mis hermanas, por desviarlas y decirles mentiras, por no animarlas a asumir su responsabilidad personal por sus propias decisiones y reacciones frente al comportamiento de los demás. Lo siento». Esto no niega ni desconoce las formas como otras personas o las circunstancias nos han podido ofender o herir. Tampoco sugiere que seamos responsables de los pecados ajenos. Solamente quiere decir que no podemos ser verdaderamente libres a menos que reconozcamos humildemente nuestra propia responsabilidad por cualquier pecado que hayamos cometido contra Dios o contra el prójimo. El enemigo nos dice que, si asumimos toda la responsabilidad de nuestras propias decisiones, seremos atormentadas por una culpa innecesaria. La verdad es que solo si aceptamos toda la responsabilidad de nuestras acciones y actitudes, podremos liberarnos por completo de la culpa. Un escritor lo expresó con las siguientes palabras: «El pecado es la mejor noticia que existe, la mejor noticia que podría haber para nuestra disyuntiva, porque para el pecado existe una salida. Existe la posibilidad de arrepentirse. Es imposible arrepentirse de la confusión o de las faltas psicológicas que nos infligieron nuestros padres. Es algo que no puedes cambiar. En cambio, puedes arrepentirte del pecado. El pecado y el arrepentimiento son el único fundamento para la esperanza y el gozo». Mentira número 17. Soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Cualquier persona que haya sido cristiana durante algunos años podría identificarse con el sentimiento de frustración de Sandra. Y dice Sandra: «Hay muchos pecados que controlan mi vida. ¿Será posible liberarme algún día? Siento que soy un caso perdido. Ansío con desesperación deshacerme de estos pecados, pero persisten en dominar mi carne. Me da vergüenza venir delante de Dios con lo mismo una y otra vez. Pensar en todos mis pecados me hace sentir que para mí no hay esperanza. ¿Cómo puedo escapar de esta mentira? Quiero ser transformada». Estas palabras traen a mi memoria el clamor del apóstol Pablo. En Romanos 7:21 al 24 dice: «Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Mas la mitad de las mujeres que entrevisté acerca de sus creencias antes de escribir este libro reconocieron haber caído en esta mentira de que eran incapaces de vivir en una victoria constante sobre el pecado. Es fácil ver cómo esto puede mantener esclavizados a los creyentes. Como vimos en el pasaje anterior, un verdadero hijo de Dios recibe una nueva naturaleza cuyo deseo es obedecer a Dios. En lo profundo de su ser, todo creyente genuino quiere vivir de una manera agradable a Dios. 1 de Juan 5:3, 2 de Corintios 5:9. Sin embargo, las Escrituras muestran que, pese a haber nacido de nuevo, nuestra carne, o sea, nuestra inclinación natural, persiste en oponerse al Espíritu de Dios que mora en nosotros. El Espíritu dice: perdona. La carne dice: guarda rencor. El Espíritu dice: ejercita el autocontrol. La carne dice: está bien enfurecerte, después de todo necesitas desahogarte. El Espíritu dice: dale ese dinero a alguien necesitado. La carne dice: gasta ese dinero en ti misma.
El espíritu dice, pasa un momento en oración y lectura de la Biblia. La carne dice, tuviste un día largo, mira la televisión hasta la medianoche y duerme mañana. El espíritu dice, controla tu lengua, lo que piensas decir no es amable y sobra. La carne dice, di lo que piensas sin reservas. Cada vez que cedemos a la carne en vez de someternos al Espíritu de Dios, permitimos que el pecado gane terreno en nosotras para dominarnos. Por el contrario, cada vez que obedecemos al Espíritu, le permitimos tener una mayor soberanía en nuestra vida. Si de manera reiterada decidimos obedecer al pecado antes que a Dios, se consolidan hábitos muy difíciles de romper. En ese caso, elegimos vivir como esclavas del pecado. Por un momento procuraremos hacer lo correcto, luego fallamos para volver a intentarlo y fallar. Entonces el enemigo empieza a convencernos de que nunca podremos cambiar y que siempre seremos esclavas de ese hábito pecaminoso. Pensamos, ¿qué importa? Al final de cuentas volveré a caer. Voy a fracasar por el resto de mi vida en este asunto. Así que nos damos por vencidas. ¿Qué ha pasado? Hemos creído la mentira de que no podemos vivir en victoria constante sobre el pecado y la tentación. Eso es justo lo que le sucedió a las siguientes mujeres, si bien sus problemas eran diferentes. Testimonio número 1. Luchaba con una atracción emocional hacia las mujeres, la cual reconocía claramente como algo indebido. Aunque batallaba con toda mi fuerza, mis pensamientos empeoraban. Pensé que era imposible controlar mis pensamientos. Yo sabía que no era pura delante de Dios, pero era incapaz de limpiarme. Testimonio número 2. Mi mal humor ha estado fuera de control por mucho tiempo. Siento que siempre he estado enojada. Esto es especialmente cierto en mi rol de madre. No puedo recordar la última vez que pasé un día sin gritar a mis hijos. Después de que estallo, veo sus rostros aterrorizados en mi mente y siento mucha vergüenza y culpa, pero siento que está fuera de mis posibilidades cambiar. Testimonio número 3. He sido esclava de la comida durante años. Lucho con eso todos los días. Todo el tiempo siento que me resulta imposible cambiar y que nunca tendré victoria. En algunos instantes logro mejorar, pero las mentiras vuelven y me destruyen. Recuerda que nuestras creencias determinan nuestra manera de vivir. Si creemos que vamos a pecar, pecaremos. Si creemos que nos tocó vivir en esclavitud, así será. Si creemos que es imposible vivir victoriosas, nunca lograremos vencer. La segunda mujer y la tercera mujer, cuyas historias acabo de citar, tienen toda la razón al sentir que está fuera de mis posibilidades cambiar. Por extraño que parezca, darse cuenta de esto es en realidad un gran paso para poder experimentar victoria sobre el pecado. La verdad es que tú y yo somos incapaces de cambiar nuestra propia vida, pues así lo declaró Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos librarnos de un hábito pecaminoso? Es la verdad la que nos hace libres. Y la verdad es que gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz, podemos vivir en victoria sobre el pecado. Satanás ya no es nuestro dueño y ya no tenemos que vivir como esclavas del pecado. Eso significa, prepárate, que tú no tienes que pecar más. Ahora, antes de que pienses que perdí los estribos, eso no significa que no vuelvas a pecar. Mientras sigas en esta tierra, estarás sujeta a las tentaciones del diablo, del mundo y de lo que queda de pecado en tu carne. Pero si estás en Cristo, eres nueva criatura, estás bajo una nueva administración, no tienes obligación alguna a ceder a la tentación, has sido liberada para amar, seguir y obedecer a tu nuevo amo. Si estás en Cristo, la verdad es que, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6:18 y 8:2. Buenas noticias para pecadores. Como hemos visto, Satanás le prometió a Eva que después de comer del fruto prohibido, sus ojos serían abiertos y que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, esto es lo que ocurrió en el instante en el que comió. Quedó espiritualmente ciega, incapaz de ver la verdad.
La imagen de Dios en ella quedó arruinada y ella adoptó una naturaleza pecaminosa tan opuesta a la de Dios como lo son las tinieblas de la luz. Y en efecto, obtuvo conocimiento del mal, algo que Dios nunca dispuso para ella. Su comunión con Dios se rompió y le fue imposible ser justa. Del mismo modo, cada hombre y cada mujer ha nacido desde ese día bajo las mismas condiciones impuestas por la caída, ciegos a lo espiritual, pecadores, separados de Dios e incapaces de hacer lo que le agrada. Por causa de nuestro pecado, todos estamos bajo el justo juicio de Dios. Las buenas noticias, el Evangelio, son que Jesús vino a esta tierra y tomó sobre sí el castigo que merecía todo el pecado de Eva y todo nuestro pecado, de modo que sus consecuencias devastadoras pudieran ser anuladas. Gracias a su vida sin pecado, su muerte en el Calvario, en la que tomó el lugar del pecador, y su resurrección victoriosa, podemos ser perdonados de todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, a pesar de haberlo ofendido. También recibimos el poder para llevar una vida santa. El perdón y el privilegio de estar delante de un Dios santo no se reciben por haber nacido en un hogar cristiano, crecer en la iglesia, bautizarse, confirmarse, hacer buenas obras, atender al llamado de un altar, vivir una experiencia emocional, rezar una oración o participar en la iglesia. No somos salvos del pecado por confiar en obra o mérito alguno nuestro. El único medio para la salvación eterna es confiar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz al morir en nuestro lugar. He conocido mujeres que vivían atormentadas por dudas acerca de su salvación. Varias razones explicaban dichas dudas. Sin embargo, en algunos casos, creo que las personas carecen de seguridad y de paz porque nunca se han arrepentido realmente de su pecado, ni han puesto su fe solamente en Cristo para que las salve. Puede que sean religiosas, puede que conozcan todas las respuestas correctas, pero nunca han sido justificadas. Querida amiga, ¿cuál es tu situación? El enemigo quiere mantenerte cautiva del temor, la duda y la culpa. Dios quiere que tú camines en libertad, en fe y en la seguridad del perdón, sin importar cuán buenas sean solo la fe en Cristo. Sin importar cuán buena seas, solo la fe en Cristo te justifica delante de Dios. Tampoco importa cuán pecadora hayas sido, porque su gracia te basta. Por medio de la muerte de Cristo, Dios proveyó la única solución para tu pecado. Si nunca antes has enfrentado así el problema del pecado, si no estás segura de que eres hija de Dios, te invito a hacer una pausa y arreglar el asunto antes de pasar al siguiente capítulo. No permitas que el enemigo te ciegue ni te mantenga cautiva por más tiempo. Tu destino eterno está en juego. Reconoce ante Dios que has pecado contra su ley y que eres incapaz de salvarte a ti misma. Dale gracias por enviar a Jesús a fin de pagar mediante su muerte la pena que tú merecías por tu pecado. Por la fe, cree que Cristo te ha salvado y recibe su don gratuito de la vida. Dile a Dios que deseas apartarte del pecado, depositar toda tu confianza solo en Cristo y que el Señor sea tu vida. Enseguida, dale gracias por perdonar tu pecado. Dale gracias por el don de su Espíritu que ha venido a morar en ti y que te ayudará a caminar en victoria sobre el pecado conforme te sometes a él. A la luz de la situación en la que Dios nos encontró y de lo que Él ha hecho por nosotras, sin importar si acabas de convertirte en hija de Dios o has pertenecido a su familia desde hace muchos años, esta oración puritana debe de ser el clamor de nuestro corazón hasta el día que estemos cara a cara con Jesús. Concédeme jamás perder de vista la suma vileza del pecado, la suma justicia de la salvación, la suma gloria de Cristo, la suma belleza de la santidad, la suma grandeza de la gracia. Por un tiempo vamos a hacer una recapitulación de todas las mentiras que se nos han contado y la verdad que está ligada a esas mentiras, la verdad que nos hará libres. Enfrentando las mentiras con la verdad. La mentira número 3 es: puedo pecar y quedar impune. La verdad sobre esa mentira es:
Las decisiones que tomo hoy tendrán consecuencias futuras. Voy a cosechar lo que siembro. Génesis 3, 4, 5 y Gálatas 6, 7 y 8. Los placeres del pecado son pasajeros. Hebreos 11, 25. El pecado cobra un precio devastador. No hay excepciones. Salmo 10, 6, 11 y 13. Y si juego con fuego me voy a quemar. No podré escapar de las consecuencias de mi pecado. Salmo 32, 1 al 5, Eclesiastés 8, 12 y 12, 13, 14, Santiago 1, 13 al 15. La mentira número 14 es, en realidad mi pecado no es tan malo. Y la verdad es, todo acto pecaminoso es una rebelión contra Dios. Romanos 5, 6 y 7, 10, Primera de Juan 1, 5 y 10. 5 al 10, perdón. No hay pecado pequeño. Proverbios 5, 21, 20, 27, Habacuc 1, 13, Romanos 6, 23, Gálatas 5, 19 al 21 y Santiago 5 del 19 al 20. La mentira 15 es, Dios no puede perdonar lo que he hecho. Mas la verdad es, la sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. Primera de Juan 1:7. Y no existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Salmos 85:10, Salmos 133:4. Y la gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podría cometerse. Romanos 3, 24 y 25 y Romanos 6, 11 al 14. Mentira número 16. No es mi culpa. La verdad es, Dios no me hace responsable de las acciones de otros. Génesis 3, 11 al 13, Ezequiel 18 del 19 al 22. Y soy la única responsable de mis propias decisiones. Salmo 51 del 1 al 10 y Filipenses 4, 8 al 9 y Colosenses 3 del 1 al 17. Y la mentira número 17 es, soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Mas la verdad es, si soy hija de Dios, no estoy obligada a pecar. Romanos 6:14. No soy esclava del pecado, por medio de Cristo fui liberada del pecado. Juan 8, 31 al 32, Juan 36, Juan 14, 6, Romanos 6, del 6 al 7, Gálatas 5:1, Hebreos 10:10. Y por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, puedo tener victoria sobre el pecado. Juan 15, 5, Primera de Corintios 6, 9 al 11, Gálatas 2, 20 y Gálatas 5, 22 al 25. Espero que este audio haya sido edificante. Te recomiendo que hagas notas al final o durante el audio y próximamente les estaré mandando imágenes sobre las preguntas del libro de estudio o la guía de estudio acerca de este libro. Así que si quieren recibir estas preguntas o esta guía de estudio, me pueden decir y les voy a mandar las imágenes por WhatsApp o las voy a publicar en Facebook. Que pasen bonito día y bendiciones.